Oye, estamos para este programa hoy día de una diversidad que me encanta, está muy bien. Esto es Radio UNIAC, este es nuestro espíritu. Estamos con Fabiola Vilches, docente de la Escuela de Negocios UNIAC. ¿Cómo estás, Fabiola? Hola, muy buenos días. La Fabiola nos ha acompañado ya varias veces para hablar de distintos temas que tienen que ver con tu ámbito de estudios y de enseñanza. Esta vez queremos hablar de endeudamiento. Hay dos caminos por los que nos podemos acercar, ¿no? Claro. Uno es el endeudamiento formal de aquellos que tenemos acceso al sistema bancario. Ajá. Y que hoy día los datos son que sobre el 80% de los chilenos y chilenas están en deuda. Sobreendeudados. Y hay un porcentaje importante, creo que 2/3 de aquellos que están en morosidad. Exacto. O sea, que no solamente están en deuda, sino que ya no pueden pagar las deudas. Ya se le transformó en una bicicleta que ya no se puede parar. Sí. Ahora, eso, bueno, en un sistema como el chileno, donde los ingresos están muy por debajo del costo de vida, uno puede decir, claro, o sea, es como... Es lógica. De hecho, a mí me pasa, lo hemos hablado aquí con otra gente, es como que hablan del milagro chileno y es como que ese milagro chileno se sostiene en el endeudamiento. Nada más. Si tienes que pensar cuánto, por ejemplo, del nivel de emprendimientos que hay en Chile, que el otro día también tenía otra discusión con otras personas, habla mucho, por ejemplo, en Chile del tema de emprendimiento y no se dan cuenta que el emprendimiento en Chile casi el 50% es por necesidad, personas que fueron despedidas de sus trabajos y la mayoría mamás solteras o mujeres, que en el fondo deben cumplir un doble rol entre el cuidado del hijo más este tema de emprender y tratar de vender al público. Y ahora estás hablando de endeudamiento y el punto es que el escenario como tal es muy malo. Más allá de que sea informal o no, tú puedes hablar de endeudamiento sano, entre comillas, porque es normal, te tienes que endeudar o te tienes que bancarizar para poder pertenecer al sistema, si eso es parte de la lógica. Pero el tema es con quién te endeudas. Claro, y ahí pasamos a la otra pata, al otro camino. Exacto. Que yo quería decir, porque claro, si uno se endeuda con bancos, ¿cierto? Y deja de pagar en algún momento, dice ya, yo prefiero declararme en bancarrota, no, me voy a DICOM, chao. Sí. Que ojo, la ley de quiebra también tiene su resquicio. Sí, por supuesto. Claro, porque pero en términos personales estoy pensando en las consecuencias, ¿no? Es que claro, justamente a raíz de eso mismo, la ley de quiebra vino a ser como un salvataje de las personas para decir, oye, me declaro en quiebra. La diferencia está que, por ejemplo, en Estados Unidos tú te declaras en quiebra y en el fondo es decir, no tengo más recursos. La ley de quiebra en Chile tiene un pequeño detalle, que si tú te declaras en quiebra y aún sigues con deuda, sigues teniendo esa deuda. No es que en definitiva tú vas a decir, no tengo dinero y no pago. Claro, y eso igual nos lleva al otro lugar, ¿no? Y te lleva aún más al tema del financiamiento informal. Claro, porque entonces en Chile yo puedo decir, no pago, no le pago al banco, el banco Exacto. me va a demandar. Y te va a quitar la casa y tus bienes, si es que los tienes. Si es que los tienes, si no los tienes, el banco va a insistir y va a tratar de sacarte lo que es, incluso, no sé, devolución de impuestos. Es que mira, ese tema de la ley de quiebra en buen chileno es decirle al banco, mire, yo tengo estos son mis bienes, esta es mi ropa, esto es todo lo que tengo, si quiere me lo quita y se paga de la deuda, y el resto se supone que debiese condonarse bajo la ley formal. Bueno, no se condona. Tú sigues con un nivel de deuda. Entonces, más encima tienes un sistema formal que, por un lado, claro, está tratando de resguardarse, como por ejemplo, los montos mínimos de pago en las tarjetas de crédito. No sé si tú sabes que a partir del mes pasado subieron. Entonces, más encima, si tú antes programabas un pago mínimo, te invento, 50,000 pesos, tenéis 3 tarjetas en promedio por persona, tú tienes 150,000 pesos pago de deuda, ya estoy pagando lo mínimo y sigo dando vuelta en esta bicicleta. Y si esos 150 ahora se transforman en 300 mínimo, y además, ese mínimo está solo pagando los intereses. Y solo pagando intereses. Entonces, por un lado, tienes el sistema formal que sigue minando a esta gente de clase media, como todos nosotros, que vivimos endeudados. Entonces, están hablando de políticas para no fomentar el mercado informal, pero con todas estas restricciones, que obviamente son de cuidado y es normal que las instituciones la tomen. Si igual se tienen que resguardar de que tú no le vas a pagar, ¿ok? Pero el tema es en qué momento y en cuánta medida, en qué cuantía. Sí, y además que, claro, ahí uno puede ir más a la base, Fabiola, y decir, claro, pero da la impresión de que todo este tipo de legalidades alrededor del sistema financiero lo que busca es proteger a las instituciones y no a las personas. Exacto, sí, ese es el fondo. Bueno, y entonces, esta es la escena, ¿no? Usted no tiene, por ejemplo, trabajo formal, etcétera, para poder estar en el sistema bancario, para que le presten plata en el sistema bancario para comprarle en el supermercado, que es hoy día donde se está... Que es lo básico. Que es lo que hoy día donde se está la gente endeudando, en bienes básicos. Se queda
está fuera porque no tiene los recursos para que un banco lo considere como un cliente potencial, o está fuera porque se quedó afuera, no pagó más, entonces Exacto. está en DICOM, y eso cada vez hay más y más personas en esa situación. Entonces lo que está pasando hoy día, y acaba de salir un informe bien inquietante al respecto, es que en una encuesta que se acercó a cerca de 5.000 personas, llegaron a la conclusión del 45% de los encuestados ha accedido a el endeudamiento informal. Ahora, antes de ir a más grupos, bueno, el 60% aún mantiene una deuda y el 65% la arrastra por más de 3 años. Cuando hablamos de endeudamiento informal, ¿de quién estamos hablando? ¿De quién está poniendo la plata ahí? Es que, Uno piensa en la tía rica inmediatamente. claro. Bueno, yo creo que si lo vemos así como muy crudamente, sería como la tía rica o los narcos. Sí. Sería eso, definitiva. Porque tenéis que pensar que va de la mano y es como consecuencia de lo que se da en la sociedad. Estáis viviendo en una sociedad muy violenta, con un nivel de migración desbordado, porque no sabes lo que está entrando. Con el respeto que me merece toda la gente que viene a aportar al país, pero hay mucha gente que no viene a aportar precisamente. Que se junta con los que ya no quieren aportar, que ya estaban aquí. Que ya estaban aquí. Súmale que tienen el tema de cómo legalizas desde un RUT para que la persona se bancarice y empiece a armar su vida. Tienes que pensar que a esa persona tampoco le estáis dando las opciones. No estoy diciendo que con eso que recibamos a todo el mundo y a todo el mundo le da RUT. No, por supuesto, pero es algo que debes regular. De alguna manera. O los sacas del país o los dejas, pero los dejas bien. Claro, los dejas en condiciones que puedan hacer su vida, que sean autovalentes. Y por otro lado, el tema de la educación financiera, partiendo, o sea, son como creo yo y en lo personal, varios temas base que estamos débiles. Desde el punto de educación, tienes una reforma educacional que excluyó muchos temas básicos, como por ejemplo educación cívica, economía, el tema de bancarizarse para una persona, educación financiera de las personas, desde lo básico, desde cómo guardar dinero para que te alcance para comer en el mes, hasta que te alcance para trasladar, educación financiera básica. Y además porque la bancarización está partiendo muy temprano, nosotras mismas podemos ver acá en ciertas fechas, por supuesto, en los el, estudiantes, en el patio de la universidad, y yo he trabajado en varias universidades, sí, y en todas es lo mismo. Y cuenta corriente con todo. Sí, con línea de crédito, con tarjeta de crédito, a personas de 18, 19 años que todavía no tienen producción. Ahí, en ese grupo, hay un nivel de endeudamiento que es muy brutal. Es que es una masacre lo que han hecho los bancos en ese sentido, porque más encima tenéis personas de mayores de 18 años, ya eres responsable de tu vida, pero no les has enseñado a esa persona a ser responsable. Claro, entonces si tengo tarjeta de crédito, voy por todo. Es o como, la Amazon. Es como que a mi hijo 4 años yo le digo, toma el celular y ocúpelo a gusto. Él va a ver lo que quiera, y los traumas después los voy a tener que sopesar yo. Es lo mismo que estaba haciendo con los chicos de 18 años. O sea, si yo tengo un hijo de 18 años al que le enseñé, por ejemplo, cuánto es una renta mensual, administra tu mesada, ve con quién vas a comprar, el concepto de ahorro, pues ¿qué quieres comprar realmente? Nosotros los chilenos somos súper tentados a comprar de todo, incluso estando en épocas malas. Es que ahí también aparece una cosa, y por eso estamos teniendo esta conversación en septiembre, ¿no? Claro. Porque luego también hay una cosa muy fuerte de nuestro sistema, que el consumo está asociado a la identidad. Exacto. Entonces, incluso las personas que están en morosidad, ultra endeudadas, que no les alcanza hoy día, están pensando en qué van a tener para el 18, ¿no? Exacto. Y por supuesto, súper comprensible. Si vivimos en una sociedad súper estresada, queremos celebrar, nos merecemos celebrar. Y además somos súper aspiracionales. Si te fijáis, sobre todo aquí en Santiago se da mucho la diferencia en qué comuna vives, dónde vas el médico, Plaza Italia para arriba, Plaza Italia para abajo, y cuánta gente no está en esa situación en que quiere aparentar una cosa. ¿En los colegios? En los colegios, por ejemplo, para no cambiarle el estilo de vida a tu hijo. El otro día una decisión tan básica como hablábamos con mi marido de en qué colegio íbamos a poner a nuestro hijo después, porque están en pre-kinder. Entonces de repente le pagas un colegio o no. ¿Y qué pasa más adelante si no tienes para pagar ese colegio? Le vaya a cambiar la situación, el esquema entero a tu hijo, de vida completo. Porque podéis tenerlo en un colegio caro, pero eso significa que va a tener que ir a cumpleaños con regalos caros y todo lo que eso implica. Y se lo vas a poder dar o lo vas a engañar y le va a armar una fantasía a tu hijo. Entonces la misma decisión que llevamos todos, y que muchas veces el tema del endeudamiento y sobreendeudamiento va de la parte de eso también. Sí, claro, tiene que ver, por eso te digo, está muy asociado a nuestra identidad. Claro. Lo que nos preocupa hoy día, o sea, nos preocupa el endeudamiento en términos generales, ¿no? Y nos preocupa que vivamos en un sistema cuya base es el endeudamiento. O sea, esa cuestión es muy brutal, porque ya me ha pasado, cuando pasó el 18 de octubre, me tocó justo como al mes ir a Colombia. Ya. Y me pidieron una entrevista para explicar un poco lo que estaba pasando, y
mi entrevistadora, que es una bacana, la Diana Uribe, una historiadora, comunicadora muy... decía, pero es que no podemos entender desde acá, porque se supone que Chile es el oasis. Y decía, pero es que no es un oasis, es un espejismo, claro, porque está basado en la deuda. Entonces, todos los chilenos estamos hasta aquí, más allá, tratando, haciendo numeritos, no importa cuánto ganes, eso es lo más impactante, sí, haciendo numeritos para, y por supuesto las familias que ganan menos, para mí es un misterio cómo llegan a fin de mes, o no llegan. Y aquí está pasando este fenómeno. Como decía, hay un porcentaje importante, 45% de los chilenos ha accedido a endeudamiento informal, y aquí ya no estamos hablando de que le pediste plata a tus papás o a tus hermanos, ¿cierto? Y el 70% de estas personas con deudas informales está en morosidad. Un 65% de ellas tiene obligaciones financieras que superan los 5 millones de pesos. Las razones para recurrir a este tipo de préstamos, esto es súper importante, no es que quise hacer la fiesta de 15, son 35% lo hizo para cubrir gastos de salud, 30% para mantener emprendimiento, 25% para evitar que les quitaran sus casas. Imagínate. Ahora, el problema es que como es informal, o sea, el banco puede cobrarte, pero te tiene que cobrar dentro de la legalidad. Es que hay una normativa, tiene un tema de tasas máximas y una forma de cobrar distinta. Ese tema informal puede ir en riesgo incluso de tu vida. Bueno, de hecho, el 80% de los morosos ha recibido amenazas. Y piensa cómo han subido las noticias el tema de, estaba en un auto y le dispararon. No sabía qué lo que era. A lo mejor el tipo ni siquiera era narcotraficante o algo. Le debía dinero a alguien. Porque pidió para salvar su emprendimiento, para todo lo que tú indicas. Entonces, generalmente cuando el Estado, llámese la línea que fuere, ¿ok? Derecha, izquierda, lo que sea, el rol del Estado como tal es darte lo básico. Y en este caso debe ser salud, educación, seguridad. Y fíjate, y economía, son las 4 patas de la mesa. Y en esas 4 patas hemos estado flojos porque todos los gobiernos hasta ahora han hecho nada de eso. Porque si no, por ejemplo, ya podemos echarle la culpa al gobierno actual, pero eso tuvo que venir de políticas anteriores que no fueron restrictivas y que permitieron todo este ingreso y toda esta masa que se ha popularizado. Y además también tiene que ver con el tipo de sociedad, ¿no? Yo viví un par de años en Argentina y a mí me impactaba o sea, imagínate Argentina, estamos hablando, ¿no? Esto hace 10 años atrás. Y claro, uno siempre los tiene como esto que no sabes cuánto cuesta la plata, en qué momento, y yo era como, ¿cómo diablos sobreviven? A mí me tocó justo el último año de Cristina y el primero de Macri, y cambiaron las cosas radicalmente porque Macri empezó a cortar, como ha hecho ahora Milei también, a cortar beneficios sociales, que eran los que muchas familias contaban, ¿no? Pero, por ejemplo, la gente con la que yo me juntaba, que en general eran personas, no todas, pero que habían podido estudiar, que eran profesionales, que tenían trabajo, tenían ahorros. Sí. Y para mí eso era marciano, porque yo no conozco gente que tenga ahorro en Chile. Estoy pensando lo mismo. Espérate, estoy haciendo mi lista así como de mi gente querida, y es como quizá una persona puedo pensar. Si es que tiene una APB. Si es que, pero la mayoría y yo me insisto, uno se junta con gente que estudió, ¿cachai? Que trabajó, que tiene una renta normal, acorde. Pero en Chile no podía ahorrar. No, porque el costo de vida es demasiado alto. Pero además, buenas políticas. Y aquí te lo propongo como hipótesis, Fabiola, también yo pienso, y eso es lo que pensaba respecto a Argentina, que ellos no parten su vida profesional o su vida adulta endeudados. Es que tenéis que pensar en eso. La educación en Argentina es gratis, por eso muchos de los chilenos se van a estudiar allá y ahora les cortaron los beneficios, digamos. Sí. Pero parte de eso, si te fijas, por muy mal que esté la sociedad, ese gobierno sí les da un tema base que es educación gratuita. Bueno, ahí Milei está dando la pelea para que no. Para que no, pero en realidad, si tú te fijas, siempre una sociedad cuando es educada, ya sea gratuita o de la forma que fuere, tienes un paso más adelante. Esa gente independiente de puede estar muy sumida en un pozo negro, si se quiere, pero de todas maneras, al tener educación financiera de base, al menos sabe que al ganar 20, si puedo gastar 10, los otros 10 los ahorro y no los gasto. Acá en Chile, ¿qué es lo que haces con esos 10? ¿A quién puedo ayudar? ¿Dónde hacemos la fiesta? ¿Hacemos el asado? Sabes que estamos mal, pero tenemos asado igual. Claro, que es lo que va a pasar la próxima semana. Exacto. Sin duda, pero también pienso en lo que hablábamos, ¿no? Del consumo asociado a la identidad, pero también al hábito. Porque si yo empecé a los 18 años ya estoy endeudado, vas a vivir endeudado. Entonces, exacto, porque yo asumo que mis ingresos incluyen, y ahí empieza el bicicleteo súper tempranamente, incluyen que yo vivo en deuda forever and ever. Parte de la base que, por ejemplo, el banco cuando te ofrece productos, sin siquiera saber tu situación crediticia, te está ofreciendo 500,000 pesos en línea de crédito. Sí. Y la gente entiende como que esos 500,000 pesos son parte de mi ingreso mensual.
y no que es una deuda que a mí me están ofreciendo para que yo la tome cuando yo quiera. Entonces, partiendo de conceptos tan básicos como decirte, mira, te ofrezco una deuda de 500, que obviamente te dice en línea de crédito, ya, perfecto, y me faltaron 10.000 pesos, me faltaron 5.000 pesos, y vamos gastando la línea de crédito, y después se paga. Y ahí empieza la bicicleta. Y cuando ya me subo a esa bicicleta, si es la forma de la que aprendí a andar, sí, es muy difícil que cambie costumbre. Claro, y además que yo partí así, o sea, es como esto es el momento en que empecé a manejar dinero, esta fue la manera en que habité, exacto, ¿no? Y ahí, bueno, se transforma en un patrón. Aquí estamos, ¿no? Entonces, para ir cerrando, Fabiola, ¿qué momento más difícil para decir ahorre, ¿no? Pero pensemos en dos escenas. La gente que, la gran mayoría de los chilenos que está súper endeudada, ¿cuál sería la recomendación hoy? Mira, yo diría por 3 puntos, principalmente. Educación financiera. Es fácil, tú ves en YouTube, estamos todos todo el día con el celular. No te cuesta nada ver un video de educación financiera, hay hartos youtubers y gente que hace todo este tema. Por lo menos una noción para ver qué es lo que entiende, primero. Segundo, si te vas a endeudar y en el mercado informal porque no tienes más opciones, de repente es bueno, por ejemplo, no sé, pues yo misma que soy profesional y todo, de repente tengo amigos que entre nosotros nos prestamos dinero, pero con cierto interés, por supuesto. Si yo te presto 100, me voy a devolver 120. Los plazos son tales, pero hay un nivel de confianza en donde nos ayudamos. Cariño. Y de cariño, por supuesto. Hay un tema en que yo jamás te voy a dejar de pagar porque eres mi amigo, hay una amistad, ¿se entiende? Ahora, igual ha pasado. Igual ha pasado. Entonces, ¿es riesgoso? Sí, pero ante un desconocido totalmente, que no sé en qué está involucrado, y eso puede involucrar a mi familia. Ejemplo, tenemos en la televisión Kaminsky, no sé cuántos más, que claro, parto con 5 millones, parto con 4 millones, que es para el emprendimiento, pero estás poniendo en riesgo la vida de tu familia. Es así de radical. Es así de radical. Entonces, de repente esa decisión tan cruel, de repente... No sé, es difícil decirlo, pero es como hágase el harakiri, pero en el fondo aguantarte un ratito quizás o ver alguna opción de algún conocido es más fácil. Por último, de repente vaya a perder una amistad, pero no te van a disparar o te van a ir a acribillar la casa porque debís 500.000 pesos. Qué loco que estemos conversando esto. O sea, es como, terrible. ¿Sabes qué me pasa? Que es como, es que no es ciencia ficción, no estamos hablando de la película, estamos hablando de la vida de chilenos y chilenos. O sea, es como los datos son brutales de la cantidad de gente que está... por muchos años éramos los jaguares Sudamérica, pero con un disfraz... El oasis, ¿no? El oasis, pero con espejismo. Éramos gatitos nomás. Sí, pues. Y por último, para la gente que está, por ejemplo, nuestra Bellanelli, que está ahí asistente, ¿cierto? Y que ya va a ser una profesional por y supuesto. Que ya le están ofreciendo que tenga su línea de crédito en este banco, en este otro, su tarjeta de crédito. O sea, bancarízate por un solo banco para un tema de orden, porque muchas veces las luces son muchas. Ay, tengo 3 cuentas corrientes. ¿De qué te sirven las 3 si no las vas a ocupar todas? Tranquilo. O sea, mejor ordenarse con un banco, siempre tener la alternativa B, porque a veces ese banco te falla, o querís mandar el dinero para otra cuenta para poder salvarlo. Hay un tema que hay que estar atento ahí, que te cobren comisiones o no, porque en realidad los bancos lo único que se diferencia son en comisiones. Y lo otro, mantener un flujo de caja. Eso es un tema de orden, hay un tema visual ahí. Y el flujo de caja no es tan difícil, es decir, mira, ¿cuántos son mis gastos mensuales? Luz, agua, gas, arriendo, etcétera, que es lo básico con lo que yo me mantengo como costo fijo, y después ver ese variable, si me quiero comprar la cartera, quiero celebrar el cumpleaños X, eso como planificación ya puntual. Pero en el fondo mantener un flujo estable y en los momentos en que recibas más dinero, que puede ser, yo por lo menos, por ejemplo, cuando empecé mi carrera, yo empecé en empresa minera. Entonces, ¿qué es lo que hice primero? Pensar en el departamento. Y todos me decían, pero cómprate el auto, sal a carretear y no sé qué. Y yo le decía, pero es que puede haber algún momento en que no tenga para dónde partir y quiero tener un techo. Y justamente pasó que después quise cambiarme de trabajo, me las di de valiente, dejé un rubro súper seguro por hacer lo que yo quería, pero pude hacerlo porque tenía una base. Sí. Entonces, siempre estar pensando en eso cuando uno empieza su carrera es importante. Aunque parezcas un viejo y no estés acorde a tus compañeros, después a la larga vas a ver igual el beneficio. Sí, además tiene que ver con libertad. Yo creo que ese es el tema. Porque mientras más deuda, menos libertad. Es así de sencillo. O sea, yo tengo colegas que, claro, les ha ido excelente en sus trabajos, muy buenos puestos, ingeniero comercial, de la de Conce, qué sé yo, gerente, bla, bla, bla. Pero tú les preguntas de sus 45 años y todavía están arrendando. Es que, pero ahí ese es otro tema. Entonces, además, porque no solamente tiene que ver con la disposición y los ingresos, hoy día también tiene que ver con el sistema financiero para sostener las posibilidades de comprar una casa en Chile. Entonces, pero bueno, como gran recomendación, si estás partiendo tu carrera y ves que
afortunadamente eres una excepción y te va maravilloso, junte todo lo que pueda, mi amor, porque es el momento. Ya, eso además porque tiene menos gastos. Además, por supuesto. Después tienen niños o gatos que alimentar y créeme, los niños son harto más caros. Hijos perrunos, felinos o humanos son igual de caros. No, los niños son mucho más caros. Pero tienen también tantas cosas hermosas que los gatitos y los perritos no pueden hacer. Oye, nos tenemos que despedir. Gracias, Fabiola Vilches, por venir. Ya, placer. Gracias a ustedes. Muchas gracias por darnos tus consejos. Vamos a la pausa, ya regresamos para hablar de Bienestar.